Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Syberia The World Before. Muchísimas gracias por pasaros por este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Aquí estamos con Leon. Baltallar se llamaba el sitio, no me acuerdo. Baltallar, creo. Bueno, la expedición Origen, ¿os acordáis? Están buscando a los Gorun, a esa, bueno, civilización como nexo, ¿no? Como eslabón perdido. Aquí el tío que estaba en el campamento, si os acordáis, el de la sombra marrón, que no recuerdo cómo se llamaba, nos mandó de muy malas maneras a que moviéramos un poco el culo y fuéramos a buscar al tal Horst Sauer. Así que nada, vámonos de aventurillas por la montaña, a ver qué fue lo que le pasó a Leon, porque en principio a esta altura ya he escrito la última carta que recibimos como Dana, creo, ¿no? Lo que está pasando es que Dana nos está leyendo la carta en la que le cuenta lo que vamos a ver ahora. Creo, no lo sé. Nada, muchas gracias por pasaros. Y al lío. A jugar. Que al fin tengo un ratillo para poder jugar, tú. Que la historia esta, ya sabéis lo que digo, ¿no? Me está gustando la historia, la aventurilla en general. No me está volando la cabeza, pero como me está gustando bastante más que la anterior. Y me está entreteniendo. Quiero saber cómo sigue la historia. Ah, vale, que no. Ah, vale, iba a decir, no te está dando el aviso de tal, abandonar. Sí, vamos. Better get going. Vale. De primeras ni rastro de nadie, vamos, del equipo. Ah, mira, esa es la imagen que habíamos visto, ¿no? Del altar. Autumn is here. We'd better leave the mountains soon, or we won't survive. Bueno, claro, el rollo es ese también, que la expedición lógicamente se hace en verano. Claro, el otoño es como el aviso de que hay que ir acabando, porque en invierno entiendo que todo esto será, bueno, no intransitable, pero bueno, claro, nevará y básicamente hay que largarse. Aunque ya vimos el otro día que el tío, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Anyone there? El jefe tiene encima toda la presión de la sombra marrón para que vuelva con algo, ¿no? No se vaya con las manos vacías. Looks like someone's left their gear over there. Better check it out. Echa otro vistazo, perdón. Otro vistazo a las cosas que dejas antes de emprender el camino. Vale, hombre, no creo que nadie se haya dejado esto porque sí, ¿no? Bueno, o igual algo le asustó, le llamó la atención. Esto es del Frank, supongo, ¿no? That's sour all over. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. ¿Creéis que al final encontraremos? A ver, es Syberia, ¿eh? Por supuesto que podemos encontrar la civilización del eslabón perdido y sabe Dios qué barbaridad, pero puede ser, ¿no? Que haya dado con el Gorun este. Vale, aquí, ¿qué hay? What on earth is that? That mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. Hombre, bueno. Vale, entiendo que puede ser una marca de los Gorun marcando su territorio o algo así. Bueno, espérate, que no me había dado cuenta que viendo la imagen antes, el tamaño de esa mano es como igual de grande que mi cabeza, ¿no? Que pensaba que era una marca normal y corriente. No. Es una mano muy tocha, muy grande. What in God's name is that? No lo sé. Sonaba ya como a primate, ¿no? Que creo que no debería haber por aquí. Vamos. Así que igual sonaba a Gorun. Ahí está.
A ver, Fran. Verás qué susto. Sour? What in the world? Shh! Look what I found. Ah, pues sí, Is ahí that está, tío. A go room. Yes, it's a go room. I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go. He looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. Claro, But probablemente don't lose el jefazo lo querrá vivo o muerto. A ver si podemos. A mí me gustaría, pues eso, All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. lógicamente intentar ayudarle, intentar que se quede a su rollo. Pero, en fin, recordáis el rifle que había en el campamento, ¿no? O sea, veis lo que va a pasar, ¿no? Entiendo, Current's intuyo. too strong to swim across. Better find another way. Vale, se puede cruzar por los troncos. Entiendo que esos monticulitos de piedras los hacen ellos, supongo, ¿no? Porque cruzar por aquí... All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. Vale, los troncos estos enormes que había aquí... Ay, si tuviera el hacha del... Bueno, lo puedo tirar... Tuviera el hacha de Fran de atrás, ¿no? Claro, este tronco me haría un puente. Mira, ahí se ven restos de... No sé si es de otra mano de ellos. Porque yo no tengo... The trunk isn't very thick. Ah, es verdad, el machete. No me acordaba. Cuesta más, costará más que con el hacha, pero nos sirve. A una mano, ¿eh? Joder, también te digo que... A ver, si está herido y demás, con que caiga el tronco no va... bueno, y no puede salir de la islita esa en la que está, así que... Pero el susto creo que se lo va a llevar aquí el amigo Gorun. Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. Cuidado... A ver. Joder, se lo van a cargar, tío. Se lo va a cargar el de la sombra marrón y... Uf, me va a cabrear. Take it easy. I'm not going to hurt you. I just want to look at your wound. What can I give him to show I mean no ill? Muestra de buena fe. Yo tenía comida, ¿no? Le puedo dar galletas, supongo. ¿No? Un clásico. Que nunca falla, un poco de comida. There you go. Bueno, lleva algo de vestimenta incluso. ¿Sí? Para moverte. Good boy. It's Ahora all mismo no right. quiero acercarme, ¿o qué? ¿O tengo que acercarme? Vale, no, lo hace para que me retrase, vale. Tú come Don't be tranquilo. afraid. You're all right, fella. Good boy. Eat up, fella. Le hago el gesto de que es para comer. Lo estoy haciendo aquí como un idiota, aunque no me veis.
¡Ey, ey! Es tuyo, que es tuyo. Qué rico. Espero, vamos. Good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella. If you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? It's broken, all right. Must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Bueno, es verdad que está la jaula en el campamento, así que igual no lo matan. Igual lo encierran allí. Just be patient, little fella. I'll be right back. Agua tengo, lo que no tengo son vendas ni algo para entablillar, supongo, ¿no? Entablilla la pierna. Vale, aquí hay una rama. O bueno, varios palos. There's 2 bits of driftwood washed up there. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. Vale. Pues para cruzar... Ahí hay otra, sí, mira, al final hay otra marca, ¿no? That mark, judging by the shape, must have been made by the Gorun, probably before he got injured. Ya, yo estaba pensando, rollo, marcar territorio, pero como lo hace al lado del altarcillo este de piedras, a lo mejor tiene otro significado más... no sé, más profundo. Vale, por aquí hay algo más. I could use those creepers to tie up the Gorun's splint. They seem to be stuck. Venga, corriente abajo, amigo. Con el machete puedo... They should do fine to hold the Gorun's splint Bueno, together. ni siquiera, igual tiene la longitud ya correcta. Here we go, fella. Un poco de agua. This is going to sting us. There, wasn't so bad, was it? Hombre, entiendo que los Gorun sí que han visto... No habrán entrado en contacto nunca, pero algún humano habrán visto, ¿no? Supongo que... Bueno, por eso tampoco está hiper mega nervioso. Bueno, aparte que ve que le estamos ayudando. Now we just need to find a way to get you back across. Ya, porque por el puentecillo de madera... Complicado. ¿Está haciendo otro montón de piedras? ¿O está escribiendo en la piedra? Dibujando. Está dibujando. Hey, did you do that, little fella? Well, better drawing than talking, huh? Cruzará por ahí. Pero sí, es verdad que no recordaba la jaula del campamento, así que ahí es donde va a terminar y donde espero que le podamos liberar o algo, tío. Porque esto se lo querrá llevar, ¿no? El jefazo de la expedición se lo querrá llevar de vuelta a Ostertal, a este. Bueno, o a Alemania o donde sea, ¿no? Y eso me gustaría que no pasara, claro. Vale, ha cruzado bastante mejor de lo que pensaba. Now we just have to wait for the others. Habrá más, entiendo, ¿no?
Como él, me refiero. Serán unos cuantos. Huh? Oh, you want another biscuit? Lógico. You learn quick. It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact, I knew this was a creature endowed with reason. Sí que tardan en venir, ¿eh? O sea, mediodía casi. When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. A ver si le podemos They seemed ayudar. Tío. blinded by the discovery. They couldn't see the individual. Quizá lo último que dejó escrito en la carta es que le ayudó a salir, a liberarlo o algo así. Bueno, los suyos vendrán a por él, también, claro. It was clear the young Goran wasn't a person in their eyes, just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. What is wrong with it? Fruit. Have some fruit. You shut him up in a cage. What do you expect? He's frightened. Shut it up, or I'm going to gag it. Claro, ahí vienen los suyos, lógicamente. What's that? Localiza el origen del grito. No tengo ni idea. Vale, te veo. Ostras, que sí te veo. Bonita peli de miedo. ¿Quién va a ser el idiota que dispare primero? Sí, hay uno que tiene el rifle. Pass me the rifle. Buah. Must be the Goran's Abre la mother. If we jaula, give it back, hombre. she'll probably leave. And deprive us of an adult specimen? Are you mad? All right, Mama. Look at the size of her burger. Wound her, and we'll never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Sorry about that, burger, but I couldn't let you shoot them. Espera. No, Reinhardt, you all right? no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? But he's killed Burger. Ostras. Bauer, wait. You Buah. saw.
It was an Pensé que iba a ser la mega bronca y tal, pero He was no. going to kill the Gorham, sir. So I had no intention to. Shut it, assassin! Buah, chaval. My head. A ver, yo dije desde el primer momento que quería que que este tío palmara, pero joder, igual así tampoco, ¿no? Y la idea de esto es que es seguir intentando capturar uno, volver a casa conmigo prisionero o qué. ¿O están pensando qué hacer? Supongo que al menos el Gorun está bien, pero nosotros lo tenemos complicado. Intenta escapar. Vale. Oh dear Lord, Burger. I'm sorry. I never meant to. ¿Había algo a la izquierda? Ahí. I know what dangers await me in the mountain if I manage to escape from here. Bueno, mejor que yo But whatever ahora... happens, it can't be worse than what Claro. Bauer and the others have in store for me. Claro, claro. So I have no choice. O sea, ya no porque se les vaya la pinza y te hagan algo ellos aquí, sino que probablemente si por lo que fuera volvemos a casa, no creo que te espere otra cosa que... Bueno, entiendo que la ejecución, supongo, ¿no? Si te cargas a alguien de la sombra, no creo que te reciban ni te permitan cadena perpetua o algo así. Looks like they're busy. Probably discussing what to do with me. If I can just loosen these ties, I'll be able to slip away without them noticing. ¿Una roca o qué? That stone looks sharp enough. Ostras, If I can reach it, maybe I can cut myself free. pero está un poco como muy lejos, ¿no? O llegó con el pie. I'll bring him some soup. We can't let him starve to death. Bastard doesn't deserve food. Typical horse, eh? Always the good Samaritan. Os le podías dar una patadita a una piedra que tengo ahí delante sin que se dé cuenta nadie, ¿no? Aren't you afraid I was going to run for it? They intend to hand you over to the authorities in Kantar Ah, for the murder of Reinhard. entregarme Berger. aquí. Bueno, no sé si eso es mejor o peor. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Vale, me Wait gusta for them to como fall piensas. Then take your gear and get as far away from here as possible. Me suena muy bien Hear eso. me? Gracias, Fran. Yes, but what? Supongo que él ahora está pensando en Dana, ¿no? Entiendo. Que ya no puede volver a casa. So there you have the full story, my darling Dana. Deje una nota, ¿o qué? Para que la envíe él. O I sea, la don't carta, know what vamos. will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. Pues menos mal que la encontró la carta, tú, y le envió. Y entiendo que Dana fue a por él, claro, fue a buscarle.
But always remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your Highland painter. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, Puppet? Lena, come, quick! Dear Diary, so much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Leon is on the run, all alone in those mountains in the middle of winter. Sí, ¿no? Es la carta que... Papá, me arrepiento, bla, 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 mis compañeros... Lamento mucho de que no podré regresar... Vale, sí, es que aquí está toda la... Claro, aquí va a estar toda la carta, vale. Estoy mirando por si veo algo diferente, pero parece todo lo que hemos jugado, ¿no? I need to finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. That scientist I met at the refuge, Horst Sauer, he brought me the letter after his return from Baltayar. No, y gracias a él, si no no sabría nada de nada. The medication to treat my cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. Claro, entiendo que aparte de por el... Bueno, la mala noticia, el susto, X, bla, 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 ya sabemos que ella estaba enferma de algo. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. Esa es la idea. Claro, yo confío, quiero creer que la idea es... Bueno, es que no lo sé. Ella no puede estar embarazada, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el otro de expedición? Pues entiendo que tenemos que encontrar sí o sí a Leon, ¿no? Sí, mi teoría de que esta es la abuela de Kate, pero no lo sé. Igual está embarazada ya. Por cómo se ve físicamente, no sé, es lo primero que he pensado, pero... I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Porque en verdad no sé cuánto ha habido de expedición desde la última vez que vi a Leon, ¿no? Si entra dentro de los 9 meses y tal. I'm almost done here. I just need to add my medicine and the brochure Herr Zimmer gave Papa and Mama. Oh, and a little souvenir of them would be nice. Porque igual sí, ¿eh? Igual no vamos a buscar a Leon. Y lo que está haciendo ahora es irse con los Zimmer para... Bueno, eso, que nazca allí Sara y demás. Vale, aquí está el papel Junta inspired me, I guess. Papel de la pista, ¿no? Que termina roto. Ahora que lo pienso, Junta tenía más influencia, bla, 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 bla. Vale, quiero mirar... La medicina la tengo. Falta algo más. Quiero ver esto. Poor Papa and Mama. They were devastated when the doctor they called after I collapsed discovered my secret. Vale, pues sí, sí, sí. Claro, yo es que pensaba que la expedición había sido mucho tiempo más. That secret I dared not speak about to anyone. Not even you, dear diary. Now I can tell you
Leon ni lo sabrá. I'm pregnant, dear diary. Leon is Leon the ni lo father. sabrá. Buah. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama, but they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. I know everyone expects me to feel guilty, but I can't help thinking of names. If it's a boy, of course it'll be Leon, to bring his father good luck. And if it's a girl, I think I'll call her Anna. ¿No Sara? ¿La llamaremos Ana? Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask Herr Zimmer for help. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl. But I know it's not true. No tiene nada de cierto eso, tú. Es que es eso, yo cuando la vi antes digo, bueno, es obvio, ¿no? Que tiene barriguita. Pero claro, yo es que pensaba que la expedición esta había sido mucho más larga. O sea, llevaba mucho más tiempo fuera. ¿No había una marca ahí detrás? Ah, es el... Jo, perdón. Ahí detrás no. Ahí delante. Ah, el folleto, ¿no? Es lo otro que... Folleto de As I Zimmer. said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. They say it's for continuing my convalescence. Bueno, claro, In es que other ella no words, puede, claro, to ella no send puede me and my sobrevivir. secret away from prying eyes. Claro. Claro, ella no puede sobrevivir, o My sea, parents have accepted the offer from their longtime friends, the Zimmers, to pay for my claro, hospitalization. los Zimmer at se the llevan a la sanatorium. niña, claro, a Nueva York. The Zimmers said it was in the name of their long friendship with Papa and Mama. ¿No habíamos leído en su día algo de que los Zimmer no podían tener hijos o algo así? ¿Puede ser? Ojo, espero que sea que ella no sobrevive en el But I sanatorio o think algo they así. feel bad that they can afford to flee Wagen in the Brown Shadow, whereas Mama and Papa can't. Quiero decir, que lo hagan de buenas, no que le quiten encima a la hija tú a Dana. Pero claro, Dana no puede sobrevivir, ¿no? Dana deberá, bueno, o vivir siempre ahí en el sanatorio o no sobrevivir. O va. Vaya mega tragedia loca de los abuelos, ¿no? De Kate. The ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the River Dombra. Well, let's hope that's true. Esto... No, vale. Es que me están trayendo recuerdos de otro sitio parecido en la saga, pero no. No puede ser, vamos. Dana Rose. Come on, Dana. There were enough tears already. Vale, lo tenemos todo. Guardar el folleto, la foto y la medicina. Vale. Well, that should be it. Uy, perdón. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. I'm going to miss playing the piano while I'm away.
let alone going to the academy. Puedo mirar por la ventana. I hope you are well, Leon, wherever you are now. Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. All I can hope now is that Leon will survive winter in those faraway mountains, and that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Yo Walker? sigo pensando que es la abuela, ¿sí? Habrá que buscar... ¿Vas a buscar el sanatorio, entiendo, o qué? No tengo ni idea. Es posible, ¿no? Well, all I know is that my family on my mother's side came from Europe. Well, like a lot of New Yorkers, right? I don't know from where exactly, but... And then there's the music box my mother left me, which it turns out plays the Vaughan anthem. I mean, it all seems so... Cierto también. Sería demasiada casualidad, ¿no? Almost like destinies at play. Or a coincidence, Kate Ya, Walker. pero The no law sé. of coincidences states that the more an individual is liable to believe in coincidences, the more coincidences happen to them. But then there's the fact, Oscar, that everyone keeps telling me Dana and I look so much alike. What do you plan on doing now, Kate Walker? According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. ¿El qué? What is it, Kate Walker? The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in Sí. 1938, if I recall correctly. Dana said that she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of 1937. Vale. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over Sí, there when claro. the pogrom Claro, occurred. claro. O sea, ya no Yes. estaba aquí, sí. But what if she was home with her baby? I need to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar. We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Vale. Kate Walker. Where you lead, I will follow. As long as you don't forget your bag. Vale. Bueno, no Trust lo había me, pensado Oscar. así, pero bueno, puede que You're tenga the only razón. friend I've got right now. Sería un I buen ain't girito. losing you. Sería un buen girito, la verdad, que toda la aventura en verdad parezca que gira en torno a nuestra abuela, pero que a lo mejor no. O sea, que hay algún tipo de relación al final.
porque lo obvio parece lo obvio, pero que yo qué sé, que igual no sé. No sé. Es que no sé cómo buscarle, pero entiendo que, no sé, lo lógico es que sea esto, ¿no? Sea nuestra abuela y ya. A mí me está molando mucho. Obtener información sobre los pogromos. Ah, el libro de la calle, es verdad, el libro de historia. Pero bueno, yo entiendo que eso, que ya estaba en el... Frank Hoss lo firma, tío. Threats, riddled with misspellings and signed El capullo del Frank Hoss, refugio. that member of the Brown Shadow who had it in for Leon at the refuge. Looks like he never forgave them and was after Dana during the pogrom. Indeed, Kate Walker. Espero que no la encontrara. But the very existence of this message could mean she wasn't home when those tragic events occurred. That's a good clue, I guess, but I need to find more. So, according to that letter, Dana was supposed to stay at the sanatorium until December Hubo 1938. complicaciones médicas, es lo que te digo. Yo creo que es Looks like que... there were medical complications. que no, que ella debió, no sé si incluso morir en el parto, no lo sé, pero que ella murió y la hija se la llevaron los Zimmer, porque entiendo que los padres de Dana ya no estaban tampoco. O sea, ya no sobrevivieron a cuando pasó por aquí Hoss y compañía. Hermana Magdalena del Sanatorio Baden Ostertal, 13 de junio del 38. Estimado Herr Rose. Vale, no, pues los padres siguen, en junio del 38 siguen aquí, vamos, bien, parece. Le ruego que acepte mi agradecimiento más sincero por la nueva donación que ha hecho Herr Zimmer a nuestra institución en su nombre. Por lo tanto, me complace informarle de que Dana puede permanecer con nosotros hasta diciembre de 1938, tal y como nos pidió. De hecho, es lo más razonable, teniendo en cuenta el deterioro de su estado de salud. Puede estar seguro de que seguiremos cuidando bien de ella atentamente. Y eso, ¿no? Yo quiero creer que los Zimmer se quedaron con la hija cuando no había nadie más, ¿no? Cuando los padres de Rose ya estaban muertos, ella también, entonces, bueno, ellos emigraron a Nueva York, se quedaron con la niña. We need to find more clues. Es el pañuelo de ella. Dana's initials. We were on the other side of this wall earlier, Kate Walker. It's like we've gone through a looking glass. I do not understand, Kate Walker. Forget it. I don't know what I'm saying. If you say so, Kate Walker. Vale, quiero mirar... ¿Esto lo tengo todo bien visto? No. En el diario, no. It stops just before Dana left for the sanitarium, in the winter of 1937. Vamos a ver el libro de abajo de la calle, ¿no? According to that book, the pogrom occurred at the beginning of November En noviembre. 1938. Y ya estaba hasta diciembre en el sanatorio, ¿no? Se supone. Se aprueban las leyes antibagueranas en septiembre del 35. En el marzo del 38 la sombra marrón se anexiona a toda esta zona. El 9 de noviembre de ese año organiza la noche de pogromos contra la comunidad baguerana, especialmente contra los miembros que viven en el Puente de la Niebla. 9 de noviembre. El 30 de octubre los aliados declaran nulas las anexiones de Ostertal y Austria. El 13 de abril las fuerzas aliadas lideradas por el Ejército Rojo liberan... Bueno, y aquí ya estamos en el 45. El 9 de noviembre del 38. Teóricamente ya estaba en el sanatorio, ¿no? We're getting close, but it's not enough to draw conclusions yet. ¿Dónde más podemos...? En los nombres que había... En el este de abajo... Es que no lo recuerdo. Por allí al fondo, en el de allí, ¿se puede leer algo? Quizá.
Ay, que aprovecho para toser muchísimo, tú. Decía aquí. In loving memory of all those who lost their lives. Claro, el nombre no está aquí, ¿no? Night. Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. No es suficiente con esto. ¿Dónde más, tío? Podemos ver algo. Ah, vale, que esto tiene... Ok, no me había dado cuenta de esto. Aquí. Vogt, Weiss. Dana isn't mentioned here. Jugar. Cuando me da el ataque me da, ¿eh? Aquí está la R, tendría que estar aquí, ¿no? Los Rose. Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Tengo algo con lo que... El pañuelo... Vale, el pañuelo de ella, me vale. Ahí están a lo mejor los padres, ¿no? Claro, Anthony... Claro, Anthony y Lena Rose. Y ella, la pobre, seguía en el sanatorio. Anton and Lena Rose. Dana's parents. Oh God. They were killed during the pogrom. Is Dana Rose also mentioned? It doesn't look like it, no. But I need to be sure. I think that's it, Oscar. We know that the pogrom occurred at the Y beginning ella of estaba November hasta diciembre en 1938. el sanatorio. Dana's parents, Anton and Lena, were killed, that's certain. But Dana was supposed to be at the sanatorium back then. Which seems to be confirmed by that message Herr Hoss left in the house, Kate Walker. Exactly. So I guess we're done here, Oscar. Let's take the tram back to the guest house. We'll try to find that sanitarium first thing tomorrow. Parece que más o menos la historia va como pensábamos, ¿no? Pero no me di cuenta, la verdad, de... Bueno, ahora, porque lo he pensado, digo, oye, igual girando, pero ni me había dado cuenta de que se podía girar la cámara ahí. Vale, volvemos a descansar en la pensión. Al final, respecto al tipo misterioso de la bufanda roja del refugio, no pasó nada más, no sé. Porque entiendo que no puede ser el canting, ¿no? Que nos está siguiendo la pista con lo de Olivia y eso, digo yo. A la pensión. So, there she is. ¿Quién es? The famous Kate Walker. Sombrero Sorry, rojo. what? Dana Rose. ¿Qué? Tú eres... I knew her very well, you know. Our Dana darling. ¿Quién eres? Waiting for the tram, aren't you? Well, we'd be better off speaking at the guest house. I hear there's a storm coming. Pleased to make your acquaintance, Miss Walker. Ah, Colonel la de la Blake. pensión eres tú. Colonel Blake or Fraulein Junta. Oh, Connecting claro. the dots, are we? You're a very clever young woman. Ostras, no lo vi. But you must be eager to know why I'm here in front of you, bearing the surname of one of Her Majesty's No lo military pensé, qué officers. bueno. But here's our tram. Would you be so kind? Ostras, no lo... Qué guay, tío. Ella tenía... ¿Os acordáis que le había llegado por carta algo que yo relacioné con lo de la montaña? No sé si tendrá que ver con eso. A lo mejor está hablando... O sea, tenía los archivos forenses igual de Dana, del sanatorio. A lo mejor ella también lo estaba investigando o algo. Que vaya estilazo, por cierto, que tiene nuestra amiga Coronel Blake. Con sombrerito y tal, muy guay. Qué guay, loco. Joder, cómo me está gustando... Me está gustando, tío. Me está gustando la historia.
Con su bastón con cabeza de cisne, ¿no? Parece. So, Miss Walker, you've been rather quiet. I would have thought you'd have some questions for me. No? You mentioned the guest house. Are you that other guest I claro. heard about? Indeed, Miss Walker. It's actually Frau Wagner who told me about you. When she told me that you were looking for Dana, I knew I had to talk to you. Frau Wagner told me to call the academy, which I did, and the rector then redirected me towards the Bridge of Mists. And that's how I ended up wandering up and down it, asking about a mysterious American woman with a painting. I read that you used your prestige as an artist to spy on the Brown Shadow for the UK before and during the war. So, what is your real name then? Junta Steinhoff or Colonel Blake? O ninguno de los dos. Janice Blake is my name, Miss Walker. It's not the sort of name the Brown Shadow would have trusted, I'm sure you'll agree. Cierto. So I took my mother's maiden name as an alias. Both my parents were diplomats from Austria, you see. So you were some kind of double agent. You make it sound more romantic than it really was, miss. But yes, I guess one could say so. I guess you have new information about Dana for me? I might very well indeed, Miss Walker, but what if you told me first what that little investigation of yours has dug up about Dana? Que habrá que ver, no lo sé, ¿eh? Yo he dado por hecho que ella también estaba investigando lo de Dana, aunque no sé muy bien cuál es su razón. A esa carta que le llegó con informes forenses y tal, ¿por qué que ella querría saber algo de...? No sé. El león se dio a la fuga, Dana ingresó en un sanatorio, vale. Ella lo sabrá, esa historia también, ¿o qué? Very concerned about Leon being on the run after the death of that scientist, Herberger. I can't blame her. How could he survive through the winter all alone in the mountains in a strange country? How could he? That's exactly the right question, Miss Walker. That origin expedition in Baltayar. What a mess that was. I discovered today that Dana became pregnant that summer of 37. Leon was the father. So her parents decided to hide her in a sanatorium outside town. Which, I assume, saved her from the night of the Brown Shadow pogroms in Vagen. You assume right, but her parents, on the other hand... Eso lo acabamos de descubrir, sí. Yes, I heard they didn't make it. Poor bastards, if you'll pardon my French. So, that's basically all I know. Can you tell me what happened to Dana after she left for the sanatorium to have her baby? I must confess, Miss Walker, that I was afraid you might overlook some of the painful information here, which is clearly the case. What do you mean? Look, I think it would be best if we stay in this carriage until the very end. Me parece que nos vamos al cementerio de Vagen, ¿no? But you really must see this for yourself. Quizá no sobrevivió al parto. Well, Until then, I recommend you look outside the window. I guarantee it'll be worth your while. Tiene toda la pinta, tío. Ostras, qué guay, tío. Con los cisnes y tal. Vaya pasada, loco.
Joder, cómo mola, tú. Isla de Baden. Un lado de la línea nos llevaba al refugio, a lo alto de las montañas. El otro lado de la línea termina en esta isla. I'm sorry, Miss Walker, but chasing you around that bridge was more exhausting than I thought. That's okay. I can wait. Ah, nonsense. I know how eager you are to find out about Dana. So you go first. I'll meet you at section 08. Supongo que esto es el sanatorio entonces, ¿no? Sección 08 o O8. Ay, la tormenta, es verdad. La tormenta, tú, no te vas a quedar aquí, ¿no? Can't you just tell me what we're doing here? I know it must seem cruel, speaking in riddles and keeping up all A ver, this el sanatorio lo mystery llevaba, like a parece, bloody religiosas, fortune ¿no? Quizá tenga teller, su but I propio, promise you must see for su yourself. propio cementerio o algo así, ¿no? Okay then. Pero es verdad, no me acordaba de lo de la tormenta. Nos va a And pillar don't aquí, forget, miss, creo. section 08. O8. Find Vale. it, and I'll meet you there. Allí nos vemos, ok. Oof. Cold as hell here. Los grandes cisnes de Wagen no solo son el símbolo inmortal de nuestra ciudad, también son seres vivos y frágiles, así que por favor, no deis de comer a los cisnes. Una alimentación incorrecta y descontrolada puede causar enfermedades y ser fatal para ellos. Yo hace tiempo que por aquí por Oviedo no me voy a nuestro parque, a nuestro Central Park de Oviedo, al Parque San Francisco, que yo recuerdo que de peque, y no tan peque, me pasaba unas... Bueno, cuando tenía que pasar por allí casi a diario de ir y venir del trabajo y eso, me pasaba mucho rato echando un vistacillo en un... Bueno, hay un estanque en el parque este, un estanque bastante grande, ¿no? Que de toda la vida tuvo, pues eso, patos, cisnes y tal. Y recuerdo pasarme allí mis buenos ratillos, la verdad. A ver, todavía no es de noche. O sea, es más al atardecer que yo pensaba que anochecer, pero bueno. Tiene toda la pinta que nos va a pillar aquí la tormenta, creo, ¿eh? Vale, y este sitio está bastante abandonado, parece el sanatorio. Sí, es el sanatorio, ¿eh? Que, bueno, estoy dando por hecho que sí. Buah, es que... Uf. Sé que soy un pesado repitiéndome, pero me flipan los escenarios, ¿eh? There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated Vaya, gracias, and Oscar. derelict place. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, Exacto. would you? As you wish, Kate Walker. Estaría bien que no me tranquilizaras más, gracias. Oye, una cosa. Creo que no hay nada, pero ya conocéis que yo soy un poco tal. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Ah, qué bonito, loco. Barraque abandonado. Grim.
This place gives me the creeps. Looks like... Un cementerio. Claro, la sección Oh, 8 del jeez. cementerio. Del sanatorio. Me gustaría pensar que al menos pudo verla, ¿no? O sea, que no murió en el parto, pero... no lo sé. What is it, Kate Walker? This place, it's a cemetery, Oscar. I think Dana's... Oh my god, she must have... Don't jump to hasty conclusions yet, Kate Walker. You should try and find that spot that Colonel Blake mentioned. Section 08. Yes, Okay, let's go. Vale, y antes Oh de my esto hay que buscar el este de los donantes. Vale, la sección O estaría por aquí. Section 08 is over there. I don't have time to get lost in that maze. A mí me apetece perderme, la verdad. Is there anything that requires my assistance? ¿Usar el qué? No sé qué querría usar aquí. Sé que es una tontería porque creo que no tengo nada que tal, pero voy a probar. I'm gonna need Ah. you to be my eyes, Oscar. Will Vale. do. Just call me Como whenever para- you need directions. Ah, vale, ¿para qué tal? Hombre, ¿tan complicado va a ser esto? Ok. Bueno, a ver, yo de primeras quiero explorar buscando la placa de los donantes, la verdad. Vale, vale. Illegible. Hombre, entiendo que aquí hay criptas. Dana no tendría dinero como para una A cripta, ¿no? cemetery. O sea, Oh my ella estará en God. un lugar un poco más... Bueno, no lo sé. Veo todo como lleno de criptas. A lo mejor no hay tumbas baratas, diría. Estoy buscando la placa de los donantes. Something's missing here. Vale, aquí falta no sé qué, que no creo que tenga nada. Vale, un segundo, Can you Oscar. tell me where I am? I do the thinking, she does the walking. Fine by me. Oscar. Ah, vale, te lo va marcando. Lo que vayamos encontrando nos lo va marcando. Vale, vale, estoy yendo bien porque estoy en dirección contraria a donde se supone que debería ir. Pero qué guay, mira, que te lo marque, me gusta. Vale, vamos a seguir viendo cosillas. Section F. Ah, it's not here. I need directions. Impossible to read. Uy, ya me he enganchado con algo. It can't be here. Better keep looking. Impossible to get through here. Better find another way. Vale, los caminos por los que no puedo Can you cruzar guide me, Oscar? también te lo va Walking for duty. marcando. Once again. Perfecto. Section M. Illegible. Vale. Espera, primero por aquí. The undertakers must have forgotten it. Un pico. It seems so old. This place must be centuries old. Vale. I recognize some Aquí. of the names here. Pretty interesting. But I should get back to what I was doing. Estarán los Zimmer, entiendo, aquí, ¿no? A nuestros generosos mecenas. Sauer, Fritz, Heilig, Renner, Rothmayer, Zimmer, Sanzmeyer, Newman, Glaser, Flichter, Breuer. No, Fichter y Breuer. Adam Zimmer, ahí está, sí.
Vale, esto hecho, que es lo que teníamos que hacer. Y ahora encuentra la tumba. Tal. ¿Y el mecanismo para qué será? Pero bueno, vale. Vamos hacia la zona O. Section P. No hace falta que lo digas así, hombre. No te cabrees tú. Pobrecilla, loco. Uy, no. No era esto lo que quería hacer. Quería hacer esto. Oscar, I'm kind of lost here. Vale, el pico lo hemos visto. Vale, vamos bien. Vamos por aquí. Pero antes de ir por aquí, quiero bajar. A mí me gusta el cementerio. Bueno, como siempre, ¿no? Ya sabéis que a mí los cementerios tienen algo que me Impossible to gusta. get through here. Better find another way. Ah, it's not here. I need directions. Aquella luz. Vale, por ahí no puedo pasar. The inscription has faded away. Section G. It needs a key. But it doesn't look Una caja that de strong, herramientas, though. ¿no? The Undertakers must store their tools in it. Vale, con el pico podríamos romper esto, ¿o qué? Por como lo ha dicho, ¿no? No parece muy resistente. Section K. A dead end. I'll have to go back. Vamos... Bueno, voy a seguir mirando un poco más por aquí. Oscar? What would she do without me? El cobertizo. Esta es la zona central. Vale, yo creo que podemos ir... Bueno, vamos a ver el pasillo de la O. Porque por aquí... Vamos a ver si podemos llegar a la tumba realmente que queremos. Y ya miraré luego si voy a por el pico y... ¿no? En principio es aquí. Section O. That's it. Dana Rose. Una tumba, pues eso, más o menos modesta, ¿no? Comparado con otras que hemos visto. Anna Rose, 1938. Gone to a better place. Oh no. Lo que no sé es por qué ella tendría, si el documento ese forense era de Dana, porque quería investigar cómo murió, o por qué... ¿No? ¿Por qué se mete Janet Blake en esto? ¿Qué le interesaba? What happened? Dana's health had deteriorated at the sanatorium. Her coughing fits, the pregnancy, and all the stress about Leon being on the run out there in Baltayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. There were complications. No llegó a ver a su hija, tío. When she woke up, her parents told her the terrible news. They had already buried the baby girl. No. How come the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Ostertal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me. And afterwards? Dana became sterile because of the complications during childbirth. So she remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. So what happened afterwards? Quizá... Dana lost everything. Her parents, her baby, Leon.
I think she would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London. Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic events. I could then make out my report to the British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. Ni mucho menos ha ido como yo pensaba. Nos vamos a primavera del 44. Vale. Pero bueno, aquí hay cosas que no sé. Dana stayed in London for about 6 years. I found her a flat and a position with my real employer, the Foreign Office. She had no family, no friends, and in a way ¿Verdad? she had Muchos no años. life. Yo pensé que She habría ido a spent buscar a every Leon. minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. She went from one promotion to another, and soon she was among those in charge of coordinating all the resistance fighter groups pertaining to the different occupied countries of Europe. All right, Dana. Focus. Vale. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map according to the reports they provided. Pues ni mucho. Sigo dudando de qué pinta Blake en todo esto ahora mismo aquí. Aunque, claro, entiendo que lo que está investigando quizá es la hija de ella. Es que, a ver, yo doy por hecho que es Sarah, la hija de Dana y Leon. Lo que pasa que a ella le dijeron que murió, pero no murió, se la llevaron los Cimer a Estados Unidos y es la madre de Kate. Doy por hecho que eso es así. Eso puede ser que sea lo que está investigando Blake. Y ahora estamos viendo qué pasó con la vida de Dana, que quizá a lo mejor se centró en ir contra la sombra y una vez que acabe ir a buscar a Leon o nunca más se reunió con él, no sé, pero joder, vaya vida, también te digo. Y yo creo que es eso, yo creo que ella, no sé si Dana lo supo en algún momento, pero entiendo que quizá los Zimmer se llevaron a la niña, a malas, a traición, no lo sé. Vale, estamos buscando... Usa los informes para poner las unidades en el mapa de unidades nazis de la sombra. Mensaje de los luchadores de la resistencia. Nuestros exploradores han confirmado que 2 divisiones de tanques siguen apostadas en Bélgica. Otra división de tanques partió hacia el Havre o el Havre. En Bélgica, 2 divisiones. Vale, puedo marcar 2 divisiones de tanques. Vale. Vale, y otra dijo que partía hacia allí, hacia el Havre, ¿o qué? Otra división de tanques partió. Vale, ¿eso tengo alguna manera de indicarlo? ¿O? Pone partió, entiendo que es a medio camino, ¿no? Entiendo que es a medio camino. Informe del EOE, Ejecutivo de Operaciones Especiales. Informe del agente BJB sobre la misión no sé cuál de no sé cuál. Investigación sobre el movimiento de las unidades enemigas y posición de las baterías de misiles tierra-aire. Situación de la costa occidental francesa. 2 baterías de misiles en dirección a Dover. O sea, apuntando a Dover, entiendo, ¿no? Una división de tanques y una batería de misiles cerca de Caen. Vale, una cerca de Caen y 2 en dirección a Dover. Cerca de Caen hay una. Supongo, ¿no? Y otras en dirección a Dover. No sé muy bien cómo marcar eso. Aquí. Bueno, no, claro, espérate, soy idiota, obviamente. Porque está diciendo que es la costa occidental, ¿no?
2 baterías de misiles, la costa occidental, en dirección a Dover. Podemos... no sé. Ah, vale, pero esto sustituye, no. Entonces ponte aquí... Vale, esto tampoco puede ser, claro. No puede ser, porque entiendo que irían submarinos. Tengo algo más de costa occidental. Vale, esto por ahora entonces fuera. Voy a mirar lo del tanque, a ver, porque no sé muy bien dónde colocar. Una división de tanques está saliendo de Cherburgo para llegar a la batería de misiles que hay cerca de Brest. De Cherburgo van hacia Brest. De Cherburgo hacia Brest. Vale, aquí hay una batería que es la que acabamos de poner. Y hay unos tanques que van de Cherburgo a Brest. Vale, o sea que aquí va esto. Y aquí va esto. Vale, me sigue faltando una batería de misiles en la costa occidental francesa. Bueno, lo dejamos, vamos a mirar este último a ver qué pone. De la Marina Real. Sigue habiendo un submarino apostado en el Mar del Norte. 2 de los 3 submarinos que estaban apostados en el Mar Céltico partieron hacia Cherburgo. Y un submarino abandonó Cherburgo para reunirse con el que está apostado cerca de Brest, en el Atlántico Norte. Vale, hay un submarino en el Mar del Norte. Hay un submarino en el Mar del Norte. Vale, 2 de los 3 que estaban en el Mar Céltico, decía... 2 de los 3 que estaban en el Mar Céltico van hacia Cherburgo. O sea que en el Mar Céltico hay uno seguro. Y van hacia Cherburgo 2 de los 3. Entiendo, supongo. Y un submarino abandonó Cherburgo para reunirse con el que está apostado cerca de Brest. Cerca de Brest. Supongo que esto sería así. Que no lo sé, aquí no tengo más huecos. Bueno, entiendo esto también que saltará cuando esté bien hecho, ¿no? Creo. ¿No? Es la única manera de que esto salta cuando está bien colocado. Es que no sé, el que está cerca de Brest puede ser este y el que viene de Cherburgo es este, ¿o qué? Porque 2 de los 3. El Mar Céltico... Para reunirse con el que está apostado cerca de Brest. Bueno, claro, los que están en transición igual no cuentan, ¿verdad? Cerca de Brest hay uno. Lo de 2 de 3 submarinos partieron hacia Cherburgo. No lo sé, tío. O sea, los que están en movimiento no sé si debería ponerlos o no. Y me sigue quedando la duda de esto. Una división de tanques... Tal, la batería que hay en Caen. Y 2 baterías en dirección a Dover. 2 baterías en dirección a Dover, o sea, esta es la de cerca de Brest, esta es la de cerca de Caen, y hay 2 en dirección a Dover. Pondríamos... Vale, pondría el tanque aquí y las baterías aquí, en dirección a Dover. ¿Vale? Sí, parece que sí. That's it, I guess.
Dana, darling, you can use my real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Junta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Va. Oh, give her a break. What are you doing here? I'm so glad to see you. Only doing my duty, Dana, darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. It's getting very hard to leave the occupied territories, even for a famous so-called pro-brown shadow artist like me. Mira que me cayó mal esta al principio, ¿eh? Anyway, how have you Pero ni been mucho since menos my ahora. last visit? Ocupada en el trabajo, supongo. Para no pensar, ¿no? Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. But it's all beginning to feel like a dream, Junta. A distant dream. Especially her. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. I'm sorry, Junta, but could we please change the subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the resistance in occupied territory, and they think it should be you. ¿Seguro? But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good A ver, idea. suena complicado, pero oye. Why not? ¿Por I qué did no? volunteer for field Vale. operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, but this operation will happen in Ostertal, Ooh. right next to Wagen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Wagen. You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the Que operation. identifique al grupo. It's all explained here. Vale, porque no entiendo muy bien a qué se refiere And con of eso. course it's all top secret stuff. So you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. I'm sure that's easy for you. You have such a clever mind, my little virtuoso. La que iba a ser concertista de piano, sí. I'll Aquí la see you tienes. later. Well, Venga, a let's get currar. cracking then. Pero bueno, supongo que es una buena manera, ¿no? Tener la cabeza ocupada cargándote todos los nazis posibles me parece una buena manera. Prepara la misión, repara el telégrafo neumático. Dirección de Operaciones Especiales, Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, Londres. Alto secreto, órdenes de la misión para bla 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 bla. Agente Rose. Necesitamos voluntarios para una operación delicada con la resistencia en uno de los países ocupados, un país que conoce usted bien, Ostertal. Si acepta, la dejaremos cerca de Wagen para que coordine la operación de exfiltración de un civil y lo lleve a Suiza. Esto puede que tenga que ver con la carpa que vimos en la montaña y con lo que le pasó a Lenny, quizá. Para ello contará con la ayuda de una de las principales redes de la resistencia de la región, la cual ha logrado excelentes resultados en los últimos años. Tanto si acepta la misión como si no, necesitamos que identifique hoy esa red entre otros grupúsculos clandestinos que están activos en Ostertal. Por motivos de confidencialidad, no deberá abandonar su oficina hasta que lo haya hecho. Le hemos otorgado acceso temporal al telégrafo neumático de su puesto de trabajo, una contribución al esfuerzo de guerra que nos ha facilitado un ingeniero francés, Vorarlberg, claro. Qué guay. Esta máquina le permitirá recuperar cualquier documento relevante que pueda necesitar. Le deseamos buena suerte, L. Es que claro, yo entiendo que de aquí vendrá, supongo, que terminará enganchando con la carpa que vimos, de los descubrimientos de los cadáveres, ¿no? Con lo que le pasó a Lenny, con lo que quizá le pasó o hizo el padre de Lenny, para que tuviera esa mala reputación pasados los años. Engancha con Vorarlberg todo el rato, con los mecanismos. Me está gustando mucho, tío, cómo enlaza todo, la verdad.
Vale. Prepara la misión. I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. Vale. No puedo tampoco girar It's stuck. esto. I'll have to remove the safety device. Quitaré el dispositivo de seguridad. Igual es más fácil decirlo que hacerlo. No tengo ni idea. A ver. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. Entiendo que hay que pararlo ahí, ¿no? A pararlo en lo verde. Supongo. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. Ni idea de lo que estoy haciendo. A ver, aquí entonces no me deja trastear con nada más. A ver. It's stuck. I'll have to remove the safety device. I guess I must apply the right setting vale, for claro. the pressure to remove that safety device. Vale. Perdón, que no había entendido eso, que necesitaba poner esto bien. Vale, y entonces, repítame esto. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Y baja aquí, yo pensaba que era alta aquí. Vale, hasta que se ponga verde, ¿eh? Bueno, hasta el final. Vale. Seguridad, fuera, ¿no? Vale, gira un poco como siempre, como de aquella manera. Pero funcionando, vale. Prepara la misión. Vale, por aquí hay algo más a lo que poder echar un vistazo. Could one imagine anything as insane as the whole wide world at war? And for the second time in barely a generation. Porque los seres humanos somos muy inteligentes. Y hablando en la fecha en la que hablamos, pues igual dentro de no mucho nos toca otra. We're snowed under. The paperwork is piling up, and problems with it. I guess winning a war takes time, and it's something we cruelly lack. The Blitz ended a few years earlier, but now the Brown Shadow is sending us a new death machine. The V2. Los V2. Modelo de avión. The most widely Spitfire. used Allied single-seat fighter plane. I probably owe it my life, like all of us here. Siempre me han parecido bastante chulos los aviones estos, tú. Vale, el mapa... Todo está precioso. Vale, vamos a ver cómo trasteamos con esto. Y puedo. O vale, desde el otro lado. Sí. Industria, frentes de batalla, Italia. Silly me. Can't be it. Better try Vale. something else. Tema, asunto y país.
Alianzas, influencia... Resistencia, ¿no? Entiendo. Darme un segundo, gente, teléfono. Vale, gente, llamadita de que me tengo que ir, así que nada, hay que pagar facturillas y esas cosas, así que me voy. Aparte yo creo que más o menos ya íbamos a terminar. Nada, mañana miro a ver, porque entiendo que aquí en las opciones, bueno, el país era Ostertal, no sé si aparecerá y habrá que buscar, bueno, tropas resistencia, a ver, igual. A ver si sale el país. España. Ostertal, tropas resistencia tal, a ver. No, perdón. Porque ¿cómo lo llamará? Tropas, o sea, lo llamará de otra manera, grupos o algo así. Y tales redes. Voy a probar. ¿Está bien? Right. Ah, mira. Let's see. Perfecto. Bueno, perfecto no, porque me tengo que ir. Así que... rapidito lo que haya que ver, que me voy. Vale, yo creo que podemos dejarlo aquí. Mañana vemos esto. Sí, yo creo que sí. Identifica la red de resistencia de Wagen. Vale. Pues nada, gente. Muchas gracias por andar por ahí. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.